Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Pedro, capítulo 1. Hermosa concurrencia, hermosa alabanza. Quizá a usted la música le parezca en general igual, o como le pase de costado, ¿no? Pero nosotros hemos visto el crecimiento y cómo ha mejorado cada detalle, se ha trabajado en cada detalle de la música. Así que yo, en lo personal, quiero felicitar a la banda porque me gustó mucho la alabanza. Se nota mucho el esfuerzo, también se van a preparar para el casamiento de Gaby y Paola, también para el aniversario, y estos son hermanos que trabajan por nosotros, así que les agradecemos mucho. Hermanos, vamos a hablar en esta mañana acerca de la posibilidad de conocer a Dios. La posibilidad de conocer a Dios. Conocer a Dios tiene un aspecto distinto a la posibilidad de conocer cualquier otra cosa. Si yo quiero conocer el teclado, lo que voy a hacer en general es acercarme al teclado, contemplarlo, ver qué características tiene, cómo es, pero después yo voy a volverme a mi lugar y nada me va a pasar. Si yo me acerco al sol, quiero contemplar cómo es el sol y quiero ver más, seguramente a medida que yo me acerque al sol, me empiece a quemar, me empiece a cambiar, mi piel se empiece a herir, se empieza a lastimar hasta que quizás yo me incendie. No es lo mismo acercarse al teclado que acercarse al sol, porque acercarse al sol implica que la esencia misma suya empieza a afectar la esencia misma mía hasta que me transforma y quizás yo termine siendo una antorcha delante del sol, ¿no? Por eso, al acercarse a querer conocer distintas cosas, no es igual. Y en el caso de querer acercarse a conocer a Dios, es un poco como el caso del sol, si el ejemplo nos sirve. ¿Por qué? Porque yo no puedo acercarme a Dios verdaderamente sin la posibilidad cierta de ser transformado. Sin la posibilidad cierta de ser transformado. Yo puedo querer acercarme a Dios y querer saber cómo es Él, contemplarle. Pero después se pone en mí fuertemente por el Espíritu de Dios la posibilidad de querer empezar a imitarle en todo lo que yo puedo imitar a Dios. Y después, como tercer paso, está la posibilidad de que yo, imitándole, termine siendo un instrumento de Dios con sus características para poder servirle y para poder ser parte de sus propósitos. Ahora, hay algo que Dios tiene que hacer en esta transformación. Llevarme de la naturaleza terrenal, de la tierra, como vive usted, como vivo yo, con los pensamientos y con la mente terrenal, hacia la naturaleza divina, con la mente y con los pensamientos divinos que nos trae Dios por su palabra. Por eso es que nosotros queremos conocer a Dios. Y Dios quiere que le conozcamos. Dios, a través de Cristo, nos dio todo lo que necesitamos para conocerle, para imitarle y para servir a sus propósitos, para ser transformados. Vamos a leer en 2 Pedro capítulo 1, hay algunas palabras en las cuales me voy a ir deteniendo, por lo cual les pido que se detengan conmigo, que las repasen, las vean. El apóstol Pedro les había escrito en la primera carta a los creyentes que estaban siendo perseguidos. Pero en esta segunda carta no les escribe por esa necesidad, sino les escribe a los creyentes porque ellos habían recibido entre sí falsos maestros. ¿Qué quiere decir falsos maestros? Maestros que habían distorsionado enseñanzas del apóstol Pablo, enseñanzas de la palabra, y ahora el evangelio estaba siendo disuelto, lo que se llama, ¿no? Que no quiere decir eliminado o corrido, ni diciendo que el evangelio es malo, sino que diciendo que el evangelio es distinto, y a partir de cambiarle cosas muy importantes se estaba volviendo ineficaz. Ineficaz para las vidas que lo viven, ineficaces para los que lo creen. ¿Sí? Entonces, este es el contexto. Pedro les escribe a ellos por esto. Dice el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribe a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. Atención, en Él
¿Quién me lo puede decir? ¿Qué palabra dice? Conocimiento. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Dios, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Yo quisiera que me respondan un poco más fuerte, no sé si tienen Biblias ahí, pero sí vamos a hacerlo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. La verdad, hermanos, sinceramente y entre nosotros, la traducción de la Biblia en este capítulo y en estos versículos es bastante difícil de entender a simple vista. Pero sí hicimos dos parates en palabras iguales. El Señor dice, nos bendiga con gracia y paz en el conocimiento. Y dice también que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida que agrada a Dios, dice la palabra de Dios que nos han sido dadas. ¿Y cómo nos han sido dadas? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que nosotros necesitamos para poder agradar a Dios y pasar de este plano de vida terrenal a la naturaleza divina nos han sido dadas. ¿Cómo nos han sido dadas? A través de conocer a Jesucristo. Número uno que vamos a ver en esta mañana y número uno que vamos a conocer en esta mañana es que nosotros tenemos todos los recursos para vivir la vida que agrada a Dios. Los tenemos todos en Cristo. A ver si me lo pueden decir conmigo. Todos los recursos que necesitamos para la vida cristiana los tenemos todos ¿en quién? En Cristo. Habiendo conocido a Cristo, nosotros tenemos todos los recursos. Vamos a ponerlo un poco más claro. El poder de Dios a través de Jesucristo, a nosotros, hombres y mujeres, acá en la iglesia en Avellaneda, el poder de Dios ha obrado para proveernos a nosotros todo lo que nos hace falta para vivir la naturaleza divina, para vivir la vida celestial, para vivir la vida con Dios. Nosotros hemos venido a este lugar, hemos escuchado el Evangelio, quizá no lo hemos escuchado acá, lo hemos escuchado en el Triángulo, lo hemos escuchado en distintos lugares de este barrio, lo hemos escuchado en la Hora Feliz, en otra congregación, en el barrio San Blas, donde haya sido que sea, hemos escuchado. ¿Qué hemos escuchado? Que el pecado nos separaba de Dios, que debíamos pedir perdón por nuestros pecados y que pidiendo perdón por nuestros pecados debíamos aceptar a Cristo, porque la muerte espiritual estaba en el pecado y en Cristo estaba la vida. Tener esta posibilidad de conocer esta verdad es muchísimo, hermanos. Hay gente que todavía no lo conoce, no lo entiende, pero nosotros hemos entendido el concepto de muerte espiritual y de vida espiritual. En el pecado está la muerte y en Cristo y en poder empezar una nueva vida en Él está la vida. En la muerte espiritual está la condenación y en la vida espiritual la vida eterna con Dios. Sabemos eso. Sabemos otra cosa más, que en el momento que nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados renunciando a esta vida, el Espíritu Santo de Dios vino a nuestra vida. Ese Espíritu poderoso que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Y ese Espíritu poderoso puede vivificar mi cuerpo. Quiere decir, las cosas que yo no puedo lograr por el pecado, las cosas que no puedo lograr por mi falta de constancia, las cosas que no puedo lograr por mi debilidad, las adicciones quizás que no puedo dejar, las puedo dejar no por mí, sino por el Espíritu poderoso que vive en mí. Conozco el significado de muerte espiritual, vida espiritual. Tengo el Espíritu Santo. Tengo la palabra de Dios, la palabra profética más segura, que no erra, que no yerra, que no se equivoca, en quien puedo confiar y en quien puedo conocer y decidir. Tengo mucho más. Tengo a Cristo, tengo la salvación,
tengo la iglesia, tengo la comunión con los hermanos, que yo no los conocía. Y hoy los llamo hermanos, y yo no los conocía. ¿Qué vínculo sanguíneo me une? ¿El vínculo de mi papá, de mi mamá? No, me une el vínculo sanguíneo de Cristo. La sangre de Cristo nos ha hecho hermanos. Miren, hermanos, todas las cosas que estamos diciendo. Saber qué es la muerte espiritual, saber dónde está la vida espiritual, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, los hermanos, la iglesia. Podemos tener y tenemos un recurso precioso. Y aparte de esto, dice el versículo que el Señor nos dio, versículo 4, preciosas y grandísimas promesas, en las cuales nosotros basamos nuestra fe y por las cuales vivimos de una manera contraria al mundo, pero por estas promesas podemos vivir porque ellas se cumplen y son verdad. Vamos a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que separar de las primicias de una parte principal de nuestro sueldo, de nuestros ingresos, para poder ofrendar al Señor. Y nosotros tenemos que darle. Una persona no cristiana diría: ¿cómo le vas a dar de tu dinero? No te va a alcanzar. ¿Cómo vas a andar poniendo tu dinero? Ese dinero, ¿quién lo recibe? ¿A dónde va? Nosotros sabemos que es para las necesidades de los santos, lo sabemos. Pero más allá de para quien sea, nosotros sabemos que es un privilegio poder ofrendar. Ahora, nosotros lo conocemos porque nuestra mente fue ido transformando. Pero no es fácil para todos comprenderlo. Ahora, hay palabras que realmente nos confortan el corazón y nos hacen saber, por la palabra de Dios, que vamos en el camino correcto. Dice: bienaventurado el varón que piensa en el pobre. En el día malo, dice, lo ayudará Jehová. Entonces yo cuando digo, los hermanos tienen necesidad, yo puedo colaborar, por supuesto que voy a dar al Señor. Y cuando yo tenga necesidad, dice la promesa del Señor, que cuando yo tenga necesidad en el día malo, así como yo me acordé de otros, el Señor se va a acordar de mí. El Señor siempre se acuerda de mí, nunca me olvida, siempre me tiene presente. Pero que me recordará y que me ayudará, significa que en esa situación puntual el Señor va a tener una respuesta puntual. Dice la palabra de Dios: miren ustedes, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Dice: miren las aves que no trabajan, el Padre las alimenta. Miren los lirios del campo que mañana se van a quemar. ¿Cuánto más yo les voy a dar todo lo que les haga falta? Y dice la promesa del Señor: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿cómo mi economía mental, terrenal, es una, pero a medida que la palabra de Dios trabaja en mí, mi mente es otra y empiezo a vivir esa vida celestial? Número 1, tengo que saber que tengo todo lo que necesito para vivir la vida cristiana. ¿Y en quién la tengo? A ver si lo recordamos. ¿En quién? En Cristo. Tengo todos los recursos. Me fueron dados por su divino poder. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. Tengo todo. Número 2, no solamente que tengo todo lo que necesito para vivir la vida cristiana, sino que el Señor quiere que camine hacia Él. ¿Hay formas de caminar hacia Él y de no caminar hacia Él? ¿Hay formas? Sí. Si yo digo, bueno, mira, yo un día hice una oración y en mi vida no pasó nunca más nada, quizás yo no camine hacia Él. Pero el Señor quiere que camine hacia Él. Y ahora usted me va a entender por qué lo digo. Dice el versículo 5. Habiendo dicho que tenemos todo lo que necesitamos, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, quiere decir hacerlo hoy y hacerlo ya mismo, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay formas de caminar hacia Él y de no caminar hacia Él? Sí. Camino hacia Él cuando obedezco su palabra y quiero obedecerle cada vez más. No camino hacia Él cuando me quedé en la oración que hice
en la Plaza del Triángulo, no camino hacia Él porque no quise crecer, pero camino hacia Él cuando la palabra que Él me dio y que me está escuchando hoy, la quiero practicar. Nosotros la fe la tenemos, hemos tenido la fe en Jesucristo. Dijimos que a través de Él, Dios nos dio todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Ahora hay que añadir. Añadir quiere decir, ¿qué cosa? Agregar, sumar. Vamos a ir hablándolo. Dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Virtud es un concepto de excelencia moral. Yo, que tengo un Dios perfecto, tengo que buscar la excelencia en mi vida. La tengo que buscar en mis hábitos, en mis actitudes, en mis comentarios. La tengo que buscar de todo mi corazón. La virtud. Yo quizá vengo de una familia, yo soy un pecador, quizá no iba a la iglesia, pero tampoco me considero una mala persona. Mis padres quizá tampoco las considero malas personas. Vengo de una familia, todo el mundo me conoce. En el barrio donde vivo, por donde vivo, yo quizá tengo mi hábito de decir muchas malas palabras, digo malas palabras, pero no se las digo para ofender a alguien. La digo para saludar, la digo para reírme. Son comentarios que hago, no lo hago para lastimar a nadie. Por lo cual, yo no sé qué tienen de malo las malas palabras. Entonces yo digo, ¿por qué voy a dejar las malas palabras? Ahora, cuando yo entiendo que yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, debo buscar la excelencia moral. Y si yo no hablo tan mal como creo, pero todavía no hablo bien, debo intentar hablar bien. Y que esas palabras ya no se digan, ni en confianza, ni en el barrio, ni donde me conocían. Tengo que dejarlo. Quizás yo estoy ahí, bueno, pero sé que en los lugares donde puedo, vengo a la iglesia, pero voy afuera y fumo, porque bueno, tampoco puedo ser perfecto. No, tengo que buscar la excelencia, tengo que buscarlo de todo mi corazón. Tengo que buscarlo de todo mi corazón. Saben todos que cuando nos juntamos y compramos comida, todos van a poner plata. No, pero yo nunca voy a poner plata, nunca voy a ayudar. No, tengo que ser mejor. ¿Por qué? Porque junto con Cristo, que es un Dios perfecto, yo tengo que buscar ser perfecto. Yo tengo que buscar ser excelente y tengo que buscar la excelencia moral. ¿Está bien pasar el teléfono y ver fotos fuera de tono? Pero no me ve nadie, tampoco le digo nada a nadie. ¿Está bien? ¿Es excelente? No es excelente, entonces tengo que limitarlo. Tengo que tener el deseo en mi corazón de ser perfecto como mi Padre es perfecto. A la fe le agregamos virtud. Y a la virtud le tengo que agregar conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Conocimiento de la palabra de Dios. La virtud hace que yo quiera agradarle a Dios. La palabra de Dios me dice cómo agradarle a Dios. Cuando yo busco la virtud, yo quiero agradar a Dios. Cuando yo busco el conocimiento, quiero saber cómo agradarle. ¿Cómo y de qué manera? ¿Cómo puntualmente Él lo quiere? Al conocimiento le tengo que agregar dominio propio. Quiere decir, las cosas que yo intento hacer con la virtud, las cosas que yo conozco, ahora que se hagan carne en mi vida. Si la palabra de Dios dice, ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, sino la que sea para edificación, tengo que saber que las malas palabras, por el Espíritu de Dios, las tengo que erradicar en mi vida. Y tengo que pedirle, Dios querido, son años y años de hablar de una manera, necesito que me ayudes a dejar de hacerlo. Y Dios, por el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hace que yo pueda lograrlo. Querido Dios, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo vi buscando el conocimiento de la palabra. Necesito dejar de fumar, no lo puedo dejar de hacer. Gradualmente quizá, pero lo tengo que lograr. Te pido por tu Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que esto se haga carne en mi vida y que yo lo pueda lograr. Y el dominio propio es algo que yo tengo que lograr en mi vida. Que se hagan carne las cosas que quiero hacer y que conozco que debo hacer. Y dice que al dominio propio le tenemos que agregar paciencia. Paciencia se puede traducir como constancia. Constancia a través del tiempo. No solo es necesario querer hacer lo bueno, querer saber cómo hacerlo, que esos cambios se hagan carne en mi vida, sino que es necesario no hacerlo 3 días, 4 días, una semana, sino perpetuarlo en el tiempo.
para que distintas luchas que yo tuve ya piense en erradicarlas. Quizás más adelante tenga otras luchas, pero algunas ya quedaron atrás, porque la paciencia y la constancia hacen que yo pueda hacer los cambios, no para los primeros días, no para las primeras semanas, sino que pueda hacerlos a través del tiempo. Quizás un día se olvide, diga, ¿se acuerda cómo yo era? No podía con todo lo que luchaba con esto, y quizás usted lo olvide, gracias a Dios. Dice que nosotros tenemos que añadir la paciencia, y a la paciencia le tenemos que agregar piedad. La palabra piedad yo la traduzco como devoción. Saber que Dios me está mirando. Cuando yo soy devoto a Dios, quiero hacer las cosas que agradan a Dios, en presencia de Dios. Ahora, es necesaria la piedad, pero no solamente en la iglesia de Pavón 512. Es necesaria la piedad en mi casa. Es necesaria la piedad en mi trabajo. Es necesaria la piedad en mi juntada con amigos cristianos. Y es necesaria la piedad junto a personas que no le conocen. Tener la concepción y la convicción de que Dios me está viendo y espera mi adoración todo el tiempo, eso es incorporar la piedad a mi vida. No es lo mismo querer agradarle un momento en la iglesia con mis actitudes, con mis palabras, con mis hábitos, con mi conducta, que querer hacerlo en todos lados donde voy, y que la piedad, este concepto de que Dios me ve, se apodere de mí. Señor, quiero intentar ser perfecto, quiero saber cómo hacerlo, quiero que estos cambios se hagan carne en mi vida, quiero hacerlo a través del tiempo, quiero hacerlo en todos lados. Dice que a esta piedad le tenemos que agregar el afecto fraternal. No es lo mismo servir al Señor y vivir al Señor de forma individual que vivirlo en comunidad. Por lo cual, la vida cristiana que yo llevo también tiene que ser una vida que irradie afecto y amor por los hermanos. Por los hermanos. Estoy acostumbrado a esforzarme por mí, pero ahora, incorporando el afecto fraternal, yo tengo que esforzarme por los hermanos, tenerlos en mente y alentarlos y esforzarme por ellos y por lo que ellos necesitan. Y una vez que incorporé el afecto fraternal, dice que lo último que tengo que añadir es el amor. El amor en su justa medida por los hermanos, por la palabra de Dios y por el Señor. Hay veces donde yo puedo, indistintamente, y usted me va a entender lo que voy a decir, querer amar a los hermanos y los termino amando más que al Señor. Eso está mal. No por amar y querer genuinamente una persona, yo voy a estar deshonrando lo que Dios quiere. Hay veces que nos ponemos tan tajantes con querer obedecer al Señor, quizás de una forma paranoica, que quizás una persona no está en su buen caminar con Dios, y quizás la podemos llegar a maltratar. ¿Me entienden? ¿No? Es como una cuestión medio obsesiva. Dios quiere generar en nosotros por la madurez el perfecto amor. Amor por su palabra, amor por nuestro Dios y amor por los hermanos. Y el Señor, en un fruto de madurez, me permite hacerlo. Y repasándolo, tengo que añadir a mi fe excelencia moral. Tengo que añadir a mi fe conocimiento para saber cómo agradarle. Tengo que añadir dominio propio para que esos cambios se hagan carne en mi vida. Tengo que añadir paciencia y constancia para hacerlo a través del tiempo. Tengo que añadir piedad para hacerlo en todos lados. Tengo que añadir afecto fraternal para amar a los hermanos, no solo a mí mismo. Y tengo que tener amor, que es lo que verdaderamente me va a caracterizar en el mundo donde voy. Amo a los hermanos, amo a los que no lo conocen, amo la palabra y amo al Señor. Y dice el texto que si estas cosas están en nosotros y abundan, quiere decir que crecen, no nos van a dejar estar ociosos, inactivos, perezosos y sin fruto, porque de la buena semilla del Evangelio que ha sido plantada en nuestra vida se espera que llevemos mucho fruto. Quizás en mi vida yo no estoy llevando fruto. ¿Por qué? Porque no estoy añadiendo a mi fe lo que tengo que añadir. Todos los recursos me han sido dados en Cristo. Y dice por último, nosotros tenemos que querer conocerle. Tenemos todo. Tenemos que caminar hacia Él. Está el que camina y el que no camina.
nosotros tenemos que caminar y tenemos que añadir todas estas cosas que hemos hablado, pero hoy hay un paso fundamental, que es huir de la corrupción de este mundo. Huir de la corrupción de este mundo. Como yo le dije, la mejor mentira es la que tiene gran parte de verdad. El diablo no se pone los cuernos, no se pinta de rojo ni viene con el tridente a decirte vení y hacé lo malo. Lo que hace es decirte, vos lo que estás haciendo está bien, pero vamos a cambiarle esto, vamos a cambiarle lo otro, vamos a cambiarle cosas al Evangelio hasta que lo diluye y lo hace inefectivo para mi vida y para la vida de los demás. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, pero dijimos, el que tiene estas cosas y abundan, dice, no estará ocioso ni sin fruto, pero dice el versículo 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, así como les pido lo otro, lo haré yo, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y acá terminamos con la lectura. Tenemos que saber un último concepto. Tenemos que huir de la corrupción, de esos conceptos cambiados. El apóstol Pedro les hablaba a cristianos en los cuales se habían cambiado conceptos. Hay un concepto que es el concepto de la gracia. Una vez que el Señor perdonó mis pecados y vino a vivir a mi vida y me ha dado su Espíritu Santo, yo ya no me voy al infierno. Entonces, la obediencia puede ser puntual, pero en cosas se puede desobedecer, no pasa nada porque realmente Cristo ha perdonado mis pecados. Entonces yo puedo vivir y puedo vivir licenciosamente. Por más que yo engañe a mi esposa, mis pecados fueron perdonados. ¿Está bien eso? Así como nos tenemos que conducir, la verdad que no. El mensaje de la gracia, el apóstol Pablo se había esforzado en la palabra por explicar y por predicar que nosotros no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por Cristo. Y en Él está nuestra salvación. Nuestra alma pasa del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo por el solo mérito de Cristo. Nuestras obras no nos van a salvar. Pero nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y el Señor estuvo en su propósito, como dice la palabra, en su beneplácito, purificar para sí mismo un pueblo santo, celoso de buenas obras. Entonces, el primer concepto que le dice es, si alguno no hace estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando vos hiciste la oración a Dios y le pediste que perdonara tus pecados, que venga a tu vida, hiciste una oración pidiendo perdón. Pedir perdón que involucra en mi corazón, que yo esté como arrepentido. Y la pregunta es, ¿estás arrepentido? ¿Cómo puede ser que una persona que pidió perdón al Señor Jesucristo, que le pidió que venga a su vida, que le lave de sus pecados, que le dé una nueva vida, le pidió perdón, pero ahora que su salvación y su alma está en Cristo, bueno, ahora voy a vivir de cualquier manera, un poco el pecado sí? ¿Cómo un poco el pecado sí? Si vos no te arrepentiste de los pecados, ¿de qué le pediste perdón a Dios si no estás arrepentido? No, es incoherente, ¿no? Pero dice que el que no toma en cuenta añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento y caminar hacia Él, es una persona que tiene la vista muy corta, que es ciego. ¿Saben a qué refiere la vista? Como cuando a Sansón le arrancan los ojos. ¿Saben que le quita con los ojos? La posibilidad de decidir. ¿Saben lo que nos dan los ojos? La posibilidad de decidir.
La posibilidad de decidir con sabiduría. Si yo veo que hay un barranco, no voy a caminar hacia allá, menos voy a correr. Pero el que es ciego y tiene la vista corta, está expuesto. Si yo en mi vida hice una oración, pero nunca más quise crecer ni caminar hacia Él, estas cosas las desecho y pienso que en el pecado, bueno, alguna licencia se puede tener. No. Tengo la vista muy corta. Una capacidad de decidir con seguridad muy corta. no estoy exento de ningún peligro. Y dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Vos te olvidaste que el Señor te perdonó cuando vos oraste a Él? ¿No estabas arrepentido? Dice otro concepto muy importante que hay que erradicar. Hermanos, necesitamos buscar la santidad. Para eso murió Cristo. Murió en una cruz por los pecados de la humanidad. No para que andemos en muerte, sino para que vivamos para Él. Otro concepto dice, versículo 10, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Sí, Señor, yo te sigo, yo quiero añadir. Estas 7 cosas las quiero añadir. No caeréis jamás. Es una exageración, hermanos, en la vida caemos, en la vida cristiana caemos, pero estoy mucho más cerca de no caer nunca que de caer constantemente. Dice el versículo 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que será otorgada amplia y generosa entrada. ¿La entrada en el reino de los cielos va a ser distinta para las personas? ¿Usted qué dice? En el reino de los cielos, cuando el Señor nos vaya a premiar, ¿a todos nos va a dar el mismo premio o va a dar distintos premios? Va a dar distintos premios. Y una amplia y generosa entrada para unos que le han seguido, y dice que algunos van a ser salvos, pero como por fuego, como cuando te rescatan de un incendio. Estás vivo, pero te rasparon la cara, llaman, diciendo, entraste y entraste. Pero una cosa es entrar y entrar, y otra cosa es tener una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Otro concepto que está torcido y que estaba torcido en ese contexto es que de lo que nosotros hayamos trabajado para el Señor y le hayamos dado de todo nuestro corazón, el tema de la premiación y los tesoros en el cielo iba a ser igual para todos. Por eso no valía la pena tanto esforzarse en la santidad, una cosa y la otra, porque en el cielo Dios nos abre la puerta y punto. No es así. No es así. En el cielo va a haber un evento de premiación muy importante que son las bodas del Cordero, donde el Señor nos va a premiar por lo que hayamos hecho por la fe y lo que hayamos decidido por la fe aquí en la tierra. Es necesario poder aclarar ese concepto. Muchas veces para los niños, para no herir sus sentimientos y eso, dice, bueno, vamos a hacer juegos, pero al final tienen que ser todos ganadores. Son niños, no me ofende para nada. Ahora, le digo lo que dice en la palabra de Dios, nos tenemos que acostumbrar a que en la vida hay distintos premios. Uno para el que se esfuerza más y otro para el que se esfuerza menos o no se ha esforzado. Y número 3, y terminamos, otro concepto que hay que erradicar es el de nadie me diga qué hacer. Dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, como ustedes con diligencia tienen que sumar y añadir, yo voy a procurar otra cosa con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No solo el concepto de la santidad es necesario, que el Señor nos salvó para purificar, para ser un pueblo santo. No solo el concepto de trabajar por los tesoros en el cielo, que serán distintos para quien se esfuerce y quien no, sino que está el concepto de que no se puede en la vida cristiana no tener autoridades ni querer que nadie te diga nada. No, yo vengo a la iglesia, pero yo no quiero que nadie me diga nada. De la manera que yo me conduzco. No quiero que nadie me diga nada, ni que me toquen el hombro, ni que se metan en mi vida porque es mi vida. Estás equivocado. Pedro les escribía y le dice, por más que ustedes ya saben estas cosas y las tienen claras,
yo tengo que amonestarlos y recordárselas una y otra vez. El objetivo que se ponían los apóstoles era presentar perfecto a todo hombre y a toda mujer en Cristo, por lo cual en la iglesia no solamente no se puede vivir una vida licenciosa del pecado del cual estabas arrepentido, ni se puede trabajar de manera dispar porque el premio va a ser el mismo para todos, ni tampoco puedes esperar que en la iglesia no te enseñen y en la vida cristiana no te enseñen, ni hay gente que te toque el hombro ni que se meta en tu vida para recordarte una y otra vez las mismas cosas. En esta sociedad, que nadie te diga cómo vivir, vos vivís a tu manera. En el Evangelio es distinto. Y fíjense esto, si queremos conocerle, el Señor quiere que le conozcamos. Nos ha dado todos los recursos. Nos ha dicho, caminen hacia mí, y nos ha dicho cómo caminar hacia Él. ¿Qué tenemos que añadir? Y nos dijo de qué tenemos que huir, de la corrupción y de estos conceptos cambiados. Pudiendo obedecerle y pudiendo seguirle, nuestra mente y nuestro ser es transformado de la esencia terrenal a la naturaleza divina. Y somos quienes se acercaron al sol y se empezaron a chamuscar. Somos como los que se acercaron a Dios y fueron transformados a su imagen. Hermanos, quisiéramos ser transformados a la imagen de Él. ¿Quisiéramos? No escucho la respuesta. ¿Quisiéramos? El Señor quiere que caminemos hacia Él. Conocerle no es contemplarle. Conocerle es acercarse, verle y ponerte